que nos exponga Sara su presentación. Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias a la Delegación de Estudiantes por invitarme a estar esta tarde aquí y además por hacerme volver a la universidad y a esta facultad tan especial que, bueno, la echaba de menos y siempre es una alegría volver a estar aquí. Y también, por supuesto, muchas gracias por organizar estas jornadas tan interesantes y tan necesarias en tiempos de COVID, que parece que da más pereza organizar cualquier cosa, ¿no?, por estos formatos semipresenciales que hay que tener. Así que enhorabuena por las jornadas. Yo soy politóloga, soy licenciada en Ciencias Políticas, fui de las últimas que todavía estábamos con el plan antiguo de licenciatura y justo ya mis amigos empezaron con el sistema de grados. Fueron unos años que, así quería empezar mi intervención, en la que se nos empezó a venir encima pues muchas de las cosas que ahora estáis sufriendo en mayor medida. Ayer le preguntaba a César cuánto pagáis actualmente de matrícula anualmente, me dijo que entre 1.200, 1.800 euros. Pues yo todavía cuando entré pagaba 500, 600, ¿no? Es una barbaridad, ha subido más del doble. Y bueno, y justo quería comenzar así porque hace 10 años, cuando yo acabé la carrera en 2011, un 7 de abril hubo un grupo de estudiantes de esta facultad, bueno, de esta facultad y de otras, de la Complu, de Historia, de Filosofía, que bueno, pues nos dio por montar este colectivo que podéis ver en la presentación, Juventud sin Futuro. En aquella época, esto fue justo antes del 15M, pues salíamos a la calle con este lema de sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo. Y bueno, eran los años en los que se comenzaban a notar las consecuencias de la crisis, los primeros recortes, las políticas de austeridad. Fueron los años en que todavía con el gobierno de Zapatero se reformaron las pensiones, luego ya con el del PP fue la superreforma laboral que, bueno, que ahora nos lleva a esta precarización de la que hablaré un poco a lo largo de mi intervención. Y bueno, y fuimos una generación que por primera vez nos dimos cuenta de que ya ir a la universidad no iba a ser garantía de tener un futuro estable, un trabajo, y de que por primera vez íbamos a vivir peor que nuestros padres y madres. Entonces, con todas estas reivindicaciones salimos a la calle, fuimos un poco el preludio del 15M, un mes después fue cuando estalló todo el movimiento 15M. Y bueno, yo creo que desde entonces han cambiado muchas cosas y a la vez no ha cambiado nada, ¿no? Yo creo que sí que estos movimientos sociales podemos estar orgullosas de que cosechamos muchas victorias y de que hemos tenido grandes éxitos, pero también, por desgracia, grandes derrotas, ¿no? Se consiguió, yo creo que hubo cambios en la cultura política del país, ¿no? Se rompió el bipartidismo. Se empezaron a cuestionar aspectos de la Constitución del 78, del régimen, que hasta entonces, bueno, un poco por el mito de la transición no habían sido cuestionados y nosotros los cuestionábamos. Además, decíamos, los cuestionábamos, pero a la vez queríamos simplemente que se cumpliesen unos derechos básicos que recoge la Constitución y que no se estaban cumpliendo, ¿no? Como el derecho a la vivienda, como el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, en estos 10 años algunas cosas han cambiado, luego hubo épocas bonitas de candidaturas de unidad popular en todos los ayuntamientos de España que bueno, que dieron esperanza y bueno, y que vimos que quizá algunas de estas cosas que reivindicábamos en aquel momento se podían cumplir, pero bueno, a la vez en todos estos años pues el neoliberalismo ha seguido avanzando, las condiciones de la juventud no han mejorado. Y ahora nos encontramos con otra crisis o otras crisis, ¿no?, como la que estamos viviendo ahora mismo por el tema de la pandemia y también con un peligroso auge de la extrema derecha que, bueno, que también hay que tener en cuenta. También el otro día veía los datos del paro actual de la juventud en España.
estamos alrededor del 40%, según Eurostat. Somos ahora mismo uno de los peores países de la Unión Europea. Y bueno, y también ahora mismo hay un modelo que he puesto ahí algunas palabras como job sharing, travacaciones, workation, ¿no? Que nos quieren hacer creer con este tipo de palabras modernas, bueno, pues que el trabajo ahora es más flexible, que hay que adaptarse, que somos jóvenes dinámicos y bueno, pues claro que somos jóvenes dinámicos, pero tenemos derecho a tener un trabajo digno y una estabilidad y un proyecto de vida, ¿no? No quería enrollarme demasiado en esto, pero sí que creo que es la introducción necesaria. Y ya pasando un poco al tema de las salidas laborales, yo cuando me plantearon esta ponencia, pues me pregunté qué había sido de nosotras, ¿no? De esta generación de las que os he hablado. Y entonces hice un pequeño trabajo de campo, entre comillas, porque evidentemente no he seguido ningún criterio de muestreo, pero en fin, he tanteado a mis amigos y amigas, a mis compañeros de facultad por aquel entonces, para ver un poco qué había sido de ellos, de sus vidas y de sus carreras. Entonces, bueno, pues más o menos me contestaron esta encuesta, bueno, más o menos no exactamente, 44 personas, mitad políticas, mitad sociología y había un par de antropología. Bueno, yo les fui haciendo una serie de preguntas que me van a ir sirviendo para iros contando cosas. Lo primero que les preguntaba es si después de acabar la facultad hicieron algún tipo de especialización. Esto supongo que habréis hablado de ello a lo largo de toda la semana, porque con una carrera tan multidisciplinar como las nuestras, pues la especialización es fundamental. La mayoría me contestaron que sí, como podéis ver en el gráfico. Luego hablaré también de que la especialización no solo se puede conseguir estudiando un máster, sino que la especialización te la puede dar la propia experiencia, ¿no? Que ahora lo hablaremos. Y bueno, les preguntaba también si habían trabajado en algo relacionado con sus estudios. Entonces, bueno, como veis, sí, también la mayoría, un 70 y pico % me contestaba que sí. Y luego relacionaba si los que habían estudiado un máster habían conseguido trabajo con mayor facilidad o no. Los datos que me da esta pequeña encuesta de tanteo, pues es que sí, un 57% los que habían estudiado un máster o otro tipo de especialización habían encontrado trabajo, pero sí que había casos en los que se habían especializado más por lo que os comentaba antes de la experiencia y por ahí habían conseguido al final el trabajo. Os he puesto ejemplos de a qué se han dedicado estas personas, pues también porque veáis posibilidades de salidas laborales que han salido en esta encuesta, ¿no? Pues había varios de investigación social, tanto en la universidad como en la empresa privada, instituciones o ONGs. Había también un grupo de gente trabajando de asesores políticos en partidos o instituciones, gente que había hecho el doctorado, gente que trabajaba en temas de encuestas, también muchos de comunicación política, prensa, redes sociales, dinamización social y vecinal, docentes en la universidad, asuntos públicos e incidencia política y también varios de intermediación laboral y empleo. Y bueno, luego les preguntaba si se habían cumplido sus expectativas laborales, ¿no? Y daba 3 opciones, no sí o no del todo. Como veis, bueno, salvo un 21% que sí, el resto contestaba no o no del todo. Y cuando les preguntaba qué factores externos habían influido en que no se hubieran cumplido esas expectativas, pues bueno, salían un poco las que os he comentado en la introducción, ¿no? La precariedad del mercado de trabajo, la falta de estabilidad, el alto índice de paro juvenil, frustración generacional, crisis económicas, contratos de becarios encadenados, pocas ayudas, etcétera, etcétera. Y cuando les preguntaba, en la misma pregunta, los poquitos que habían respondido que sí, pues me decían que sí porque habían tenido un ambiente favorecedor, una red de contactos o recomendaciones de profesores y profesoras que les habían hecho tener oportunidades, etcétera. Os pongo ahí esa viñeta un poco porque aquí quería ilustrar que nadie
Nadie ha contestado en estos factores externos, nadie ha dicho, pues mira, sí, me favoreció tal política pública o tal, yo qué sé, está todo este tema de garantía juvenil, sin embargo, bueno, parece ser que, bueno, no deben de estar llegando mucho esas ayudas porque, bueno, no solo porque nadie lo ponga aquí, porque esto es una pequeña muestra de tanteo, sino porque, bueno, los datos en general nos lo avalan, ¿no? Con esta imagen lo que quería poner sobre la mesa es como la falacia de la meritocracia, ¿no? Está claro, y también todos los estudios lo avalan, que a mayor nivel de estudios, mayor posibilidad de salir adelante, tener un buen trabajo, etcétera, pero desde luego no es garantía, ¿no? El otro día leía un estudio en la Universidad de Oviedo que decía, analizaba los nuevos emprendedores, los jóvenes emprendedores, ¿no? Los que habían tenido éxito emprendiendo cualquier tipo de empresa y demás, ¿no? Y ese estudio demostraba que al final el haber tenido éxito o no dependía más del código postal, es decir, del barrio de la clase social, digamos, que del nivel de estudios, ¿no? Entonces, bueno, la falacia de la meritocracia, es decir, por supuesto que hay que esforzarse, ¿no? Pero lo que tenemos que tener es unas políticas públicas que abran puentes, por eso ese puentecito, que permitan a todo el mundo tener las mismas posibilidades. Y ahí claro que nos esforzaremos, ¿no? Pero nadie puede subir en silla de ruedas unas escaleras si no le tiendes un puente. Pues bueno, eso quería ejemplificar un poco. Después, en segundo lugar, les preguntaba ya respecto a los factores internos que determinaban si se habían cumplido o no esas expectativas laborales. Es decir, los factores internos, pues lo que dependía más de ti mismo, pues eso, haberte formado, haberte especializado, etcétera. Entonces, entre los que me contestaban mayormente que no, señalaban como posibles causas de que no se hubieran cumplido esas expectativas, pues el creer que no hay salidas, una especie de profecía autocumplida, ¿no? De que si nos autoconvencemos de que no vamos a encontrar trabajo, quizás no los encontraremos, de falta de idiomas. En algún caso señalaban que su ideología les había impedido acceder a ciertos trabajos, un cierto desencanto con la carrera, falta de aspiraciones. Y bueno, aquí os ilustraba que, ¿y tú qué tomas para estar mejor? Pues decisiones, ¿no? Al final hay que tomar decisiones que te hagan avanzar hacia tu objetivo, hacia tu camino. En el caso de los que respondieron que mayoritariamente que sí se habían cumplido las expectativas laborales, decían que esto había sido porque se habían especializado, ya lo he dicho antes, asistencia a congresos, creer en la disciplina, comprender el entorno, trabajar duro, práctica, perseverancia, constancia, capacidad de análisis, bueno, que son competencias que yo creo que nos da nuestra carrera. Ya, por último, les preguntaba esto ya más casi por curiosidad, porque en esta facultad, pues, bueno, siempre ha habido y supongo que seguirá habiendo mucho movimiento, mucho activismo y mucho asociacionismo, y yo creo que eso son unas prácticas fundamentales, ¿no? Y en la delegación de estudiantes lo estaréis viviendo, estáis cogiendo aptitudes que luego os van a servir en los trabajos seguro, por lo menos a mí me sirvieron, desde hablar en público en una asamblea, moderar, organización de eventos, de charlas, de ponencias, capacidad de síntesis, en fin, son un montón de habilidades que vas aprendiendo por participar en estos espacios asociativos. Esa la pregunta más por curiosidad, y luego les preguntaba si volverían a estudiar la carrera. Y como veis, bueno, salvo un 17% que dijo que no, pues la mayoría contestábamos que sí a esa pregunta. Los que dijeron que no señalaban pues que quizá harían una FP, una formación profesional, algo más relacionado con la intervención directa con personas. Había también alguna persona que me contestaba que estudiaría Derecho o algo que le facilitase el camino a hacer oposiciones. Yo creo que no sería de los de Políticas, porque yo creo que Políticas facilita mucho el camino a hacer oposiciones, quizá Antropología y Sociología no tanto. Y bueno, y también había gente que contestaba que volvería a estudiarla por placer, pero que si pensaba en su futuro profesional haría AD. En cuanto a los que sí que contestaban que sí, señalaban que en nuestra carrera, que estas carreras pues que aportan un contenido muy amplio, muy general sobre el mundo, una capacidad de análisis, capacidad crítica,
también señalaban la experiencia de haber estudiado en esta facultad en esos tiempos que os hablaba antes de unos movimientos sociales tan potentes, y señalaban también que esta carrera nos ayuda a entender el comportamiento humano y las sociedades y las instituciones, lo que luego es imprescindible para la toma de decisiones. Bien, pues ya voy acabando. Vale. Una vez, yo creo que nos pasa a todos, o por lo menos a mí y a mi generación nos pasaba cuando acabamos la carrera, de pronto era como, ¿ahora qué? ¿No? Has tenido toda tu vida organizada, has hecho primaria, la ESO, el bachiller, selectividad, la universidad, y de repente pues hay como un vacío enorme, ¿no? Hay unos años ahí que no sabes muy bien qué hacer, que bueno, pues eso, trabajas aquí y allá, de eso, de monitora en el Carrefour, en el Corte Inglés, das clases y ves que no encuentras trabajo de lo que tú has estudiado. Bueno, yo hice no lo he dicho, yo hice un máster aquí en la facultad de análisis político, que no lo recomiendo, no por nada, sino porque en vez de especializarme, lo que hice fue seguir estudiando políticas un año más porque no me quería ir de la facultad. Entonces, yo creo que ese máster es un máster muy bueno para quien viene de periodismo o de otra carrera, porque bueno, pues te da eso que a mí me fue dando la carrera durante 5 años, ¿no? Entonces, sí que profundicé, aprendí más de algunos temas, pero no me especialicé. Entonces, bueno, luego un par de años después hice otro máster en la Autónoma y ya así más específico de entidades del tercer sector y ese sí que me ha servido más a la hora de trabajar posteriormente. Entonces, bueno, no os desesperéis cuando llegue este vacío, hacer cosas, coger experiencia de hacer prácticas de todo aquello que vayáis haciendo, seguiros formando y bueno, y llega un momento que pues de repente encuentras trabajo, ¿no? Yo también os recomiendo colegiaros, creo que estuvo Adolfo aquí el primer día, es muy útil tanto por no perder contacto con tu profesión como por, sobre todo en esta época, por las formaciones y el servicio de empleo. Yo este primer trabajo que tuve de becaria, pero que ya era remunerado, fue gracias al colegio, estuve en una consultora, una agencia de asuntos públicos. Y bueno, pues la verdad que aprendí mucho. Yo ahí hacía labores de seguimiento de la actualidad política. De este tipo de empresas trabajan con clientes, que los clientes pueden ser desde Repsol hasta Cáritas o Amnistía Internacional. Quiero decir, pues mayoritariamente son empresas privadas, porque el tercer sector tiene menos dinero para contratar a una consultora, a una agencia externa. Y bueno, y lo que quieren es, para hacer incidencia política, pues estar enterados de la actualidad política, de su sector, y era lo que un poco teníamos que hacer nosotros. Después trabajé en el que ha sido probablemente el trabajo más bonito que he tenido en mi vida, porque bueno, de repente casi que me pagaban por lo que llevaba haciendo 10 años gratis, ¿no? Que era, bueno, participar, fomentar la participación ciudadana. Fui dinamizadora del Foro Local de Moratalaz. El Foro Local fue un órgano que implementó el Ayuntamiento de Madrid en 2015 con el Gobierno de Ahora Madrid. El foro se implementó en 2017 y bueno, y lo que hacía pues eran labores de promover la participación ciudadana en todos los ámbitos, de organizar eventos culturales, hacía un poco de nexo entre la ciudadanía y la institución, la Junta Municipal, ¿no? Muchas veces hablan idiomas distintos, ¿no? Los funcionarios de la gente de la calle, y alguien tenía que traducir para que las propuestas que hacía la gente en las mesas de debate, pues luego fueran trasladables a una institución. Asesoraba sobre si era competencia o no de la Junta Municipal, del área, de la Comunidad de Madrid. Si no se podía canalizar a través del foro, pues ya se veían otro tipo de fórmulas para hacer esas reivindicaciones. Y bueno, y también pues desarrollo comunitario, mediación, en fin, fue precioso, la verdad. Y bueno, la cosa, yo aquí me di cuenta de que me gustaría haber estudiado oposiciones, porque yo veía algunos puestos en la Junta Municipal, como la técnico de participación ciudadana o la de cultura,
que hacían lo que yo hacía, pero bueno, con el sueldo y las condiciones de una funcionaria, ¿no? Y yo decía, joder, ojalá. Esto, pues evidentemente pasó. Son empresas que si queréis echarlas un vistazo, pues 7 estrellas, Acaya, son empresas de educación social, de dinamización, que siempre tienen proyectos con algún ayuntamiento en alguna cosa, que también podéis echar un vistazo y echar el currículum. Lo que pasa que eso, pues bueno, son contratos que duran normalmente poco tiempo, etcétera. Y bueno, y luego, pues gracias a trabajar aquí en el barrio de Moratalaz, pues me vieron trabajando y una Fundación ADEMO. Es una fundación que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y bueno, me llamaron, me contrataron justo cuando estaba a punto de acabárseme el anterior contrato, pues se le quedó una vacante libre y pensaron en mí porque les había gustado cómo me habían visto trabajar y bueno. Y lo que hago actualmente, soy técnica de proyectos y comunicación. Trabajo en un área muy transversal, entonces hacemos casi un poco de todo, pero bueno, básicamente, para que os hagáis una idea, pues diseño y presento proyectos. Los presentamos pues tanto a convocatorias públicas como privadas, buscamos convocatorias de empresas que nos financien proyectos concretos, tramitamos subvenciones y luego llevo mucho el tema de la comunicación, redes sociales, página web, memorias, informes, etcétera. Para esto, y ya acabo, ya sí que sí, bueno, las competencias digitales son fundamentales. Yo creo que es una de las cosas que más hay que estar formándose continuamente porque además son transversal a cualquier trabajo en el que os vayáis a trabajar, formaros continuamente, aprender cosas nuevas, coger experiencia de cualquier cosa que hagáis, aunque penséis que quizás no está orientado a lo laboral. Os ponía antes el ejemplo de la lucha y del activismo, yo creo que es fundamental. También yo creo que hay que tener vocación en lo que haces, ¿no? Yo soy de la opinión de no trabajo 8 horas y cuando salgo empiezo a vivir, no, para mí el trabajo es una parte fundamental de la vida, pasamos muchas horas allí, entonces a mí me tiene que gustar porque es parte de mi vida. Entonces si conseguís trabajar en algo que os guste y que os apasione, pues os va a hacer muy felices y luego pues nada, que sigamos luchando por tener un futuro más digno todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Después, aquí hay otra preguntilla, que en este caso es para Sara, que bueno, te agradecen los datos y el mini trabajo de campo y te preguntan que en tu caso si se han cumplido tus expectativas laborales. Sí, yo la verdad que, como comentaba antes, o sea, tengo la suerte de haberme dedicado en estos 2 últimos trabajos que os he contado a lo que me apasiona y además de haber aprendido cosas nuevas en cada uno de ellos. Yo, la verdad que cuando estudiaba la carrera no tenía muy claro a qué me quería dedicar. Entonces yo, de hecho, coincido mucho en la última parte de la intervención de Antonio, que os decía que aprovechaseis la carrera. O sea, a mí me encantaría ahora volverla a estudiar y aprendería un montón y creo que a lo mejor en esos años no eres tan consciente, pues aprovecharla conscientemente porque es verdad, luego se recuerda con mucho cariño y te da pena como no haberla exprimido más. Yo, como os decía, no sabía a qué me quería dedicar. Cuando ya hice el máster de gestión de entidades no lucrativas, pues ya me fui orientando hacia el tercer sector. Yo me imaginaba trabajando en un departamento de incidencia política de una ONG, pero es verdad que solo tienen incidencia política las ONGs muy grandes. Pues tipo, hice alguna entrevista entre culturas, en alguna más, no me cogieron, fueron estos años de vacío, incertidumbre y tal. Y luego nunca me había imaginado trabajando de técnico de proyectos y comunicación, que es lo que hago ahora, pero me encanta y me apasiona y de hecho estoy pensando en especializarme, lo que comentaba también antes de la formación continua,
en hacerme algún máster de comunicación corporativa o algo por el estilo, porque me gusta mucho y lo estoy aprendiendo con práctica y con experiencia, pero no es verdad que no me he formado específicamente. Entonces, pero bueno, en mi caso me apasiona mi trabajo. Genial, muchas gracias. Vale. Bueno, también por cerrar esto, esos datos maravillosos que has hecho comentándolo con tus compañeros, si en algún momento tienes y te parece bien y nos los pasas a la delegación, nosotros nos gustan mucho los datos, informes y revisar esas cosillas, así que pues si dices que sí, te tomamos la palabra. Una pregunta así un poco para los tres, un poco así brevemente. ¿Qué es eso que nos contaron de la vida después de la facultad? ¿Qué echasteis de menos o qué os sorprendió o cuál fue vuestro descubrimiento así más abrupto? Empezamos, si queréis, por allí. Nada, 20-30 segundos. Sí, en el momento en el que vosotros dejáis la facultad, ¿no? Entendemos, acto de graduación, entráis en el mundo laboral. ¿Cómo os adaptasteis en ese contexto? ¿Qué fue lo que echasteis de menos? ¿O qué fueron vuestras mayores sorpresas? ¿Cómo nos podríamos preparar, aparte de los consejos que nos habéis dado, que están genial, pues las que estamos en los últimos cursos o ya empezamos a verle un poco los dientes al lobo? Bueno, no sé, sorpresas. Hombre, te sorprende, a ver, la jauría del mundo laboral, un poco la competencia, todo este tipo de cosas quizá, pero vamos, tampoco te sorprende tanto porque te la imaginabas, ¿no? Yo en mi caso, en ese sentido, pues bueno, me sorprendió y eso me alejó un poco de la política, ver lo infernal que era la competencia y la dureza del mundo estrictamente político, de los políticos, y lo sigo pensando a fecha de hoy, es durísimo. La competencia que hay, es decir, a nivel de navajazos, de peleas internas entre los partidos para ir en listas, para ir, ese tipo de problemática que me hizo alejarme un poquito de eso. También ocurre en todos los campos, en el interior de cualquier organización existe eso, pero quizá no tanto como lo he visto en ese mundo. Fíjate, eso me sorprendió porque es, digamos, ideológicamente lo contrario, lo que estás diciendo, ¿no? Como respuesta corta te daría esa, es lo primero que se me ocurrió. Yo coincido con la que ha comentado Antonio, pero yo creo que lo que me pasó a mí fue que de repente me sentía muy insegura porque sentía que sabía un poco de todo y mucho de nada. Entonces yo decía, bueno, ¿y ahora qué, no? Pero no, es que es al contrario, es que servimos para muchas cosas, o sea, somos muy transversales y hay que creerse... Yo creo que hay que creerse la profesión, que hay que decir con orgullo que eres politóloga y que encima has estudiado una carrera que es muy transversal y que luego con otras cosas que haces te sirve para muchas cosas. Bueno, yo cuando recibí la noticia de que había terminado mi licenciatura me puse súper contento y pensé, ¿y ahora qué? Pero es que ese ahora qué me duró muchos meses. A pesar de que yo lo tenía relativamente claro, que sabía, bueno, relativamente claro no, sabía lo que no quería, pero no lo que quería. Entonces, pues bueno, es complicado. Es un mercado ahora laboral, como suelo decir yo mucho en las clases, caníbal, de pisarse los unos a los otros, de legitimar, pasar por encima, bueno, lógicas que a priori no deberían de estar ni siquiera presentes, pero es que están ponderadas y están aceptadas y buscadas muchas veces. Entonces es un poco complicado. Yo con el tema de la universidad tengo una experiencia muy buena porque el departamento de aquí de antropología, y es un poco la cuña, será de los pocos, el plan que hay aquí que conozco que se enseña a hacer investigación. Pero bien, proyectos de investigación, a falsar una hipótesis y demás. En otras experiencias que tengo yo, he sufrido lo que se llama, o lo que yo denomino luego en mis clases, la metáfora del pescador. Y es que yo me apuntaba para ser pescador y me enseñaban a pescar sin tocar la caña. Cuando yo luego tenía que ir a pescar, pues encontraba la caña y decía, ¿y esto qué es? Se tiraban diciéndome que la caña era bonita, las cosas que podía hacer con la caña,
cómo diseñar una caña súper guay, pero no tocaba la caña. Entonces eso es algo relativamente complicado y yo desde mis clases y desde lo que estamos pudiendo hacer desde aquí sí que estamos tratando de implementar esa aplicabilidad de lo que se estudia en las universidades, aunque es muy complejo porque son pues un entramado de decisiones curriculares súper complicados. Entonces mi experiencia fue lo que os comentaba antes, el y ahora qué, el bueno, hay que continuar con esa carrera de fondo, con ese sufrimiento, sé que lo que no quiero es seguir perpetuándome en trabajos precarios, como comentaba Antonio. Me hacía gracia cuando él comentaba de camarero. Yo he estado infinidad de noches, o con el tema de lo del taxi, yo estaba dando alfabetización digital para mayores hasta hace relativamente poco. Entonces, pues bueno, tienes que tener bien claras las cosas, pero sí, la incorporación y la salida de la facultad es relativamente complejo y lo único que tienes que hacer es volver a suspirar, saber que todavía tener las cosas claras e intentarlo, dando y comprendiendo como también, y creo que lo han dicho tanto Sara como Antonio, que la carrera de fondo ahora es muy larga. Entonces, por el camino se va quedando mucha gente, ya no solo por sus propias decisiones, sino porque no se puede. El encarecimiento de las tasas, la necesidad de que ahora en los núcleos familiares, si hay dos personas, tengan que trabajar los dos o las dos, pues hace que mucha gente se vaya quedando por el camino. Pero bueno, como vuelvo a decir, son trampas del sistema que va hacia estas élites, tanto académicas como demás, y que bueno, pues es relativamente complicado. Pero bueno, hay que tirar para adelante. Bueno, ahora tiene la palabra Antonio, que quería... ¿Puedo completar una cosita? Sí, a ver, yo creo que hay una cuestión básica que es aprender el oficio. No es tan fácil definir lo que es el oficio, pero el oficio de uno, ¿no? Pero yo creo que en el oficio nuestro, yo creo que en el de sociólogo, concretamente que es lo que yo estudié, al final lo que te diferencia, al final, en el oficio es la metodología, las técnicas. Métodos y técnicas, que era una asignatura horrible y de las más aburridas y de las más tal, al final es muy importante. Es decir, tú tienes que saber cómo hacer una encuesta, cuando haces una encuesta, por qué es válida, por qué no es válida, la confianza, tal. Tienes que saber algo de estadística, tienes que saber cosas que son a veces áridas teóricamente para lo que nos gusta más otras cosas, pero hay cosas básicas en el oficio que tienes que manejar. Y si las manejas, porque esas ni las manejan los de derecho, no las manejan los juristas, no. Entonces, lo que te diferencia de los demás es lo que te da tu posición competitiva, ¿vale? Porque en el mundo después compites con todo, con otras ciencias sociales constantemente, ¿vale? Y después ha dicho Sara una cosa también, bueno, y Diego, una cosa muy importante. A ver, esta polivalencia, ese grado de generalismo está muy bien, porque te abre opciones. Realmente tú después puedes especializarte en diferentes cosas y la carrera te da un abanico muy amplio. Eso está estupendo, pero identificar lo básico del oficio y llevaros eso de la facultad, porque eso os va a diferenciar de otros. Pues muchísimas gracias a las tres. Bueno. Que con esto del COVID hay que... Vale. Yo quería preguntar, sobre todo más enfocado a ti, Diego. Yo, por ejemplo, porque se habla siempre de los jóvenes estudiando y demás. Yo tengo 33 años y he empezado hace poco a estudiar antropología. Si se puede a lo mejor aconsejar o dar algún consejo, ¿no?, para gente como yo que empieza tarde a estudiar, porque bueno, pues yo en mi caso situaciones laborables, que tenía que trabajar por la situación de crisis, etcétera, y ahora pues puedo estudiar y hacer lo que quería. Entonces, un poco enfocado a gente que ya tiene una edad, claro, esos procesos a lo mejor de espera, de tal, yo a lo mejor sí es cierto que tengo una ventaja, entre comillas, en el que sé lo que quiero, pero a veces veo como que el cronómetro del tiempo me limita. Entonces, a ver cómo... Es una pregunta muy complicada. Mucho, porque hay una de las pocas universalidades contra las que no podemos luchar, que es el tiempo. Mi respuesta, según te estaba escuchando, era que nadie nos dice cuándo tienes que volver a estudiar. De hecho, yo tengo muchos amigos y muchas amigas que recuperan la universidad a posterior y se reincorporan, bien es porque su situación circunstancial se lo permite. En el caso tuyo hay un montonazo de personas que yo conozco que por
Incluso ahora mismo, en mis clases, ya hay gente que está teniendo que salirse y me está teniendo que decir mi situación en clase es complicada, cómo lo puedo hacer, cómo puedo mantenerlo y demás. Ante eso, yo lo que suelo decir es que tiene que servirte de doble motivación, porque tú ya sabes lo que quieres y sin embargo tienes algo que a lo mejor este chico o esta chica que empieza su grado y que no sabe un poco lo que va ni a lo que quiere y que más o menos es porque van todos los amiguetes o ese tipo de situaciones, tú sabes que tienes ese stop que te está marcando el tiempo y lo tienes que incorporar como tiene que ser ya. Lo cual a la vez es una doble presión, pero una motivación. En mi caso, yo te puedo poner una cosa similar que fue con mi paternidad y con mi tesis doctoral. A mí se me juntaron las dos cosas. Tuve la suerte de que la madre de mi hija en esa temporada me pudo dar muchísimo soporte, pero fue durísimo, porque yo tuve que tomar decisiones con respecto a lo laboral y a mi calidad de vida para continuar con lo que sería mi esta académica, pero porque tuve esa posibilidad. Pero sí que es cierto que yo también se me terminaba en lo que sería el plan antiguo y era o lo termino aquí o no lo puedo terminar. Entonces son un montón de variables que ahí nos vamos un poco a las situaciones y a las categorías más personales, como puede ser tu caso, y que pues en lo que yo te quiero decir es que eso de decir, bueno, tengo 33 años, he vuelto a estudiar, ¿qué hago? Sí, todo es muy bonito, pero claro, yo ya tengo responsabilidades de 33 años, que supongo un poco a lo que te dirás. También se lo comento mucho a los chicos en clase. Digo, es que habéis empezado primero el caso de César, de GAP este año, y vale, a lo mejor ahora, se lo estaba también comentando antes, hay gente que está mucho con el jiji jaja, pero cuando empiezas a tener muchos más años y el sistema te va socializando y te va incorporando una serie de responsabilidades que quieras o no te van a caer como tuyas, vas a empezar a encontrar cómo esa presión, ese cierre que te va a generar mucha frustración. Entonces en este caso volvemos a tener las cosas claras, a tener esa capacidad de esfuerzo y en tu caso a positivizar esa vuelta a la universidad como decir, ahora lo hago porque quiero y porque puedo, que es lo que le digo muchas veces. Y me ha servido muy metafóricamente lo que comentaba Antonio con cuando habla de recuperar un poco y de saborear y de encontrarte un poco con lo que significa tu profesión, que bien te lo marcan cuando tú estás estudiando, pero también es luego esa reconstrucción a posterior diciendo, es que lo que me estaban enseñando me servía un poco para esto. Y me refería metafóricamente porque cuando he visto que él citaba el oficio del sociólogo de Bourdieu, para mí también es otro de mis libros de cabecera, con la salvedad de que yo me saqué mi licenciatura sin entender lo que decía Bourdieu. Y luego con 30 años le he recuperado y yo no sé si era porque Saturno se anilló con Urano o algo, pero lo he entendido. Y decía, pero qué maravilla lo que estoy leyendo ahora. Entonces hay que aprovechar cada momento en la trayectoria individual de cada persona es lo que hay y sí es cierto que el tiempo te va apretando un poco, pero tiene que ser también aliciente y acicate para que tú continúes con muchísima más fuerza. Y si has decidido con los años que tienes estudiar antropología y aquí que hay profesores y profesoras muy buenos, pues vas a tener relativamente suerte, a no ser que te toque a lo mejor conmigo. Pero bueno, yo te digo que tires para adelante y que es cierto que no se afronta lo mismo la experiencia universitaria con 18, con 19 que con 30. No estoy diciendo que una sea mejor ni peor, es distinto. Entonces, en tu caso, yo creo que te va a dar la posibilidad de disfrutarla más de lo que a lo mejor la disfruta gente más joven como César, que lo disfruta de otra manera, pero precisamente estábamos hablando de que ellos que están con el doble grado, que qué tal, y bueno, son situaciones un poquito complicadas, pero yo te diría que lo disfrutes desde cómo estás y que ese que ya te voy teniendo unos años no sé qué, te sirva como un aliciente y como una capacidad que ahora hay ciertas cosas que antes por lo que pudo ser no te castigues, no es lo que hay. Vale, pues ¿hay alguna otra preguntilla por aquí? Vale, pues seguimos con las online. Un poco en la línea de la anterior pregunta y el acercamiento al mundo laboral y esas primeras experiencias, de forma distendida ya Antonio nos había comentado trabajos no relacionados con nuestra rama que había tenido que hacer en su primera incorporación al mundo laboral. Y era por preguntar tanto a Sara como a Diego que cuáles han sido los trabajos menos relacionados con lo que hacéis ahora y qué es lo que han aportado esos trabajos que en un primer momento no tenían tanta relación.
Pues, mira, yo he trabajado de muchas cosas, como he dicho antes, desde cajera del Corte Inglés hasta monitora de tiempo libre, pero ante esta pregunta os voy a contar mi trabajo quizás más curioso, que fui profesora de protección civil y emergencias. Era un certificado de profesionalidad, esto también para que veamos la calidad de las certificaciones profesionales en la Comunidad de Madrid, que le dan ese contrato a cualquiera, en este caso era una autoescuela en vez de una empresa de formación, pero bueno, que también impartían formación y el único requisito para trabajar ahí era tener una licenciatura, daba igual de qué. Entonces, bueno, yo estaba en esta época de incertidumbre, de repente era un trabajo que no me disgustaba porque dar clase me gustaba. Yo de protección civil y emergencias no tenía absolutamente ni idea, me dieron un temario y bueno, la verdad que fue un verano duro, fueron 3 meses porque yo tenía que por las noches aprenderme el temario y al día siguiente impartirlo. Y bueno, y la verdad que aparte de darme cuenta de que está un poco mal el tema de los certificados de profesionalidad en la Comunidad de Madrid, me di cuenta de capacidades mías que me gustaron y me alegraron. Por un lado, me di cuenta de lo meticulosa que soy y lo seria que soy a la hora de prepararme un trabajo. O sea, yo no tenía ni idea y si hacía falta no dormía por la noche porque al día siguiente tenía un grupo de adultos que encima me doblaba en la edad, que querían aprender su curso de protección civil y emergencias y yo pues tenía que cumplir. Yo no por la empresa, que evidentemente me parecían unos piratas, sino por los alumnos y alumnas. Entonces yo me esforcé muchísimo, la verdad que lo saqué adelante y me siento muy orgullosa de ello. Aprendí mucho sobre protección civil y emergencias y luego además supe de forma transversal ir metiendo contenidos que a mí me gustaba impartir, porque es verdad que de un temario que lo podías dar en 3 horas tenías que rellenar 7, ¿no? Entonces ahí tenías que tener imaginación. Entonces yo metía 3 temas transversales como cuestiones de género o temas de debate social y político, en fin, me sirvió para darme cuenta de que sé adaptarme muy bien a cualquier puesto de trabajo, porque como estudiamos una carrera tan transversal. Creo que ha salido ya también en las intervenciones de los compañeros el tema de las competencias. Ahora mismo el mercado laboral tal y como está, pues bueno, ya sabéis que por la inversión a nivel estatal, la tradición de en mi caso mis padres y toda esta generación, que yo creo que Antonio también lo ha dicho, el de estudiar para ser algo, esos sacrificios y todo esto, pues ha generado ahora mismo un panorama en el que, ya me voy a referir un poco a nivel estatal, sobran los licenciados, sobran los diplomados, sobran los graduados, es decir, vivimos en un estado en el que hay una no sobreexplotación no sería la palabra, hay muchísima gente con titulación universitaria. Entonces, a la hora de acceder a ciertos puestos de trabajo, la competencia es brutal. ¿Cómo se diversifica y cómo se acceden a estos puestos de trabajo? Pues, valga la redundancia, a través de estas competencias, que muchas de ellas no te las da el grado, la carrera o incluso esta formación extra que tenemos. ¿Y a dónde quiero ir yo con esto que os estoy comentando? Mi trabajo más bizarro que he tenido, yo he sido durante varios periodos de tiempo, he participado como extra en películas. Y eso, además de ser un medio para un fin, que era conseguir mi estabilidad, seguir estudiando, tener mi casa, compartía con amigos, poder salir a tomarme unas cervezas si me apetecía, cualquier tipo, lo que está normalizado socialmente hablando, me dio también, como también comentaba Antonio, esa posibilidad de generar competencias que era esa empatía con la gente, esa capacidad de hablar. A través de mi trabajo, como comentaba también el compañero del trabajo de taxista, pues yo que he estado muchos años dedicado a la hostelería, pues me servía también para tener esa parte de conseguir hablar con la gente. Y luego también comentaba con ellos al principio, de manera más discernida, que yo trabajo mucho de perfil comercial y lo que me hace es que a la hora de
vender proyectos y de captar financiación, pues ese tipo de competencias, ese tipo de trabajo siempre me ha valido. Es decir, incluso el trabajo que pensemos nosotros que más denostado está socialmente y en el que peor nos podemos sentir, tenemos que tratar de sacar algo que nos va a sumar a todas estas competencias para poder destacar dentro de este mercado laboral caníbal que tenemos, que es tan complejo. Lo que sí que es cierto es que muchas de las veces, a no ser que todo esto lo veas con retrospectiva, pues yo imagino que tanto Sara como en mi caso, como cuando estaba Antonio llevando con el taxi, pues la situación es complicada. O compañeros vuestros que tengo yo en el máster o en el grado y que salen de trabajar y se van a un burger, sin denostar a la gente que está trabajando, pero es un sobreesfuerzo y muchos años y muchos años y muchos años, y estarán pensando cuando se acuestan en sus casas, bueno, y esta recompensa de haber estudiado, bueno, el sistema es un poquillo complicado, pero lo bueno es que por lo menos estamos aquí 3 ejemplos de que se debería de poder, aunque vuelvo a reiterar que ya lo he dicho varias veces, la carrera es un poquillo larga, pero bueno, podría decir más cosas, pero tampoco me quiero tirar mucho porque yo he trabajado prácticamente de todo, en una hípica, probando en un Burger King, pero de limpieza, haciendo cosas en un hospital, pasando encuestas, de todo. Yo creo que, bueno, lo que pasa es que yo me remonto muchos años atrás, pero creo que el trabajo más curioso sí que he tenido, y ese sí que el único que no aprendí nada, fue un verano que estuve en Londres que tenía que limpiar las escaleras de un edificio de 14 plantas. Entonces era primero trabajar por la barandilla, limpiando la barandilla, después barriendo, después fregando y tal. Y no aprendí nada, ni inglés, ni nada. Eso era tremendo. Creo que fue el único, pero vamos. Bueno, yo creo que los ejemplos que habéis puesto son suficientemente ilustrativos. Lo que hoy se demanda es, bueno, está el tema de las competencias digitales, que está clarísimo que todos tenemos que tener todos. Yo no lo he comentado y aprovecho para comentarlo ahora. En una de las épocas que estuve ahí con más tiempo libre, en esas épocas intermedias, trabajé bastante este tema cuando empezaban las redes sociales y tal, y eso me sirvió muchísimo. Escribí un blog, por cierto, aprovecho para hacer promoción de él, administracioninteligente.org, donde escribo sobre las cosas que yo creo que funcionan, sobre la administración pública, las cosas que a mí me apetece escribir, con otro socio. Entonces, aprender competencias digitales, a poder moverse en el mundo digital, pues que os voy a contar, pero bueno, ya supongo que eso casi lo tenéis no sé si lo tenéis de serie, pero si no lo tenéis, procurad tenerlo, porque yo una competencia que he echado mucho en falta es poder escribir sin mirar al teclado, por ejemplo. Y tengo mucha envidia de la gente que es capaz de escribir sin mirar al teclado, porque estás constantemente escribiendo informes y me equivoco muchísimo. Y esas son las competencias que si las adquieres en algún momento determinado de tu juventud, las tienes para toda la vida, y si no, después te cuesta muchísimo. O sea que yo pierdo ahora muchísimo tiempo corrigiéndome a mí mismo los textos que escribo. Y cuando veo a gente que sin mirar, me quedo fascinado totalmente. Me parece una cosa increíble. Bueno, competencias digitales fundamental. Pero sobre todo lo que se demanda de verdad es la capacidad de aprender, la capacidad de aprender cosas nuevas. O sea, realmente lo más valorado en esta época es la resiliencia, la capacidad que tú tengas para aprender, pasión por aprender y capacidad, que claro, la capacidad ya implica sacrificio, esfuerzo, porque ahí hay una parte, la parte de pasión muy bien, pero la parte de que hay que esforzarse mucho, esa es más jodida. Entonces, porque es como aprender idiomas, tal. Hay una parte que requiere mucho sacrificio, requiere penalidades. En las competencias digitales también requiere equivocarse, no me sale, no abandonar cuando te vas a sacar un certificado digital de administración electrónica, que es infumable la administración electrónica de este país y de todos. Pero la forma de aprender es equivocarte, buscar hasta que das con ello. Entonces, por ahí, ¿no? Por ahí veo yo, tener esa capacidad es lo que hace falta. Y después hay otra cosa que te decía, de lo que dijiste tú tienes una cosa estupenda, que con 33 años es que tienes tiempo para lo que quieras todavía. Puedes hacer 2 o 3 carreras si quisieras. Quiero decir, yo con 60 y algo me planteo a veces el doctorado, o sea, quiero decir que con esa edad todavía puedes hacer cualquier cosa que tú quieras. A esa edad que tenéis los que estáis aquí, podéis hacer todo. Tenéis tiempo para hacer cualquier cosa. Y no te preocupes por lo de Bourdieu, Diego. Yo sigo sin entenderlo todavía. Y lo que pasa es que cada vez lo intuyo mejor a Bourdieu. Entonces le leo y lo intuyo. Pero entender lo que se dice entender, digo, si te sirve de ahí. Pues genial. Para ir concluyendo, cerramos con una pregunta que nos acaba de llegar también ahora por el chat de Alex y va muy en línea con justo lo que estabas comentando ahora.
y dice así: ahora que estáis incorporados al mundo laboral, ¿qué asignatura o qué formación, ¿no? Pues qué competencias habéis echado en falta durante vuestra etapa de estudiante que creéis que os hubiera venido bien? Así que la damos más o menos amortizada por tu parte, aunque si quieres puedes... Siempre ha sido una losa los idiomas para mí. Aprendí muy bien francés y lo practiqué el primer año, y el inglés sigo aprendiendo, pero no termino de rematar. Pues añadimos eso a lo comentado. ¿Vosotros? Pues sí, mira, yo en donde trabajo ahora, en Fundación Ademo, en el cole de educación especial, los niños y niñas con discapacidad intelectual, cuando acaban el cole, dan una asignatura que se llama Transición a la vida adulta. Yo creo que esa asignatura la deberíamos dar todas y todos. Yo recientemente he tenido que pedir una hipoteca y he alucinado, ¿no? Creo que debería haber alguna asignatura que te enseñase a hacer la declaración de la renta, a pedir una hipoteca, a pedir una prestación social en la administración. Bueno, no sé, o sea, de verdad creo que es una cosa súper práctica, súper necesaria, y que ya no sé si en la carrera o en el bachiller o en la ESO, pero desde luego creo que es algo que nos deberían enseñar a todas y a todos. Yo es que estoy muy contento con lo que estudia en el departamento, así que, bueno, con otro compañero que no sé si lo he comentado antes, pero ahora mismo en el departamento tenemos la suerte de que 5 personas de mi promoción estamos dentro, cosa que es relativamente complicado y no se ha dado nunca, por lo menos en el departamento nuestro seguro que no, en otros no sabemos, pero vamos, que es cuando menos algo que sorprende. Y siempre hablábamos un poco de no dar tanto la turra con los exámenes, ya sabéis, lo típico de los... Y lo que echábamos mucho más de menos es hacer mayor hincapié en todo el tema de epistemología, trabajo de campo, investigación, desarrollo de investigaciones, gestión de proyectos y todo, que es un poco lo que venía antes a colación con el tema de la metáfora del pescar y del pescador y todo esto. Entonces, quizás, y partiendo de que en el departamento se trabaja bastante bien, pero yo sí que haría extensible al resto de las áreas de introducir un poco más toda esta parte de redacción de proyectos y todo, porque yo lo veo en mis estudiantes que cuando les pides ciertas prácticas o ciertos documentos un poquito formales, pues no son todo lo bien, no están todo lo bien que deberían de estar. Pero por el resto, pues bueno, sé que los planes de estudio se han ido adaptando y los últimos que yo conozco de aquí, pues están relativamente bien. Entonces, con mi experiencia no tendría nada más, salvo que, y también está sesgado porque es a lo que yo más me estoy dedicando, pero hacer un poquito más énfasis en toda esta parte de gestión, desarrollo de proyectos, investigación y todo este tipo de competencias más literarias, si me permitís decirlo. Pues recogemos estas 3 intervenciones y ya para acabar, agradeceros a los 3 que hayáis venido hoy hasta aquí y que nos ayudéis también un poco, pues eso, a compartir esas experiencias desde pues aquella generación que aún estudiaba en estadística, pasando pues por la generación a la que pertenece Diego y todos esos compañeros que estáis ahora en el departamento, hasta aquellas historias de la juventud sin futuro, que parece que fue tan reciente, pero justo en estas semanas estamos en el 10º ya aniversario, ya hay una década, y sobre todo, pues nada, esperamos que se sigan reproduciendo los espacios como este en los que contar estas experiencias y quizás en 10, 15 años también, pues que nosotros contemos y que pues todas las limitaciones que ahora se van poniendo sobre la mesa, pues ya no estén y que pues todas las oportunidades que hemos venido comentando pues sean ya parte de nuestro presente. Bueno, yo quiero daros las gracias a los 3 por acudir a mi llamada y nada, mañana tendremos nuestra última sesión con el profesor Luis Pérez, que nos hablará de oposiciones y administración pública. Mañana nos vemos a las 3:30, no a las 4.